En el día de hoy, saludos a todos los que están entrando en sintonía, a los que ya estaban esperando que Periscope finalmente decidiera funcionar. Mi nombre es Violeta Guerra del Ministerio Maestras del Bien, donde nuestro objetivo principal es rescatar los valores bíblicos de la mujer mediante la sana enseñanza bíblica, trazando bien la palabra, de manera que podamos crecer en conocimiento e intimidad con Dios y vivir vidas plenas y para su gloria. Estamos transmitiendo desde Miami, Florida, en Estados Unidos, y lo hacemos cada semana, días miércoles a las 2:30 hora del este. Así que le doy las gracias a todos los que están en sintonía. Gracias por los cariños que cada semana ponen al darle a su dispositivo con el dedo cuando salen corazones. Gracias por compartirnos con otras personas. Y les quisiera recordar que pueden ver las retransmisiones en el mismo Periscope. Ya Periscope las está alojando, pero además nosotros la estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que puede accesar yendo directamente a YouTube con Maestras del Bien, o a través de nuestra página de internet. Si va a www.maestrasdelbien.org y busca en la sección de recursos, videos, ahí van a estar siempre. Saludos a ti, Adriana, Sandra, gracias por estar, y a todos los que han entrado en sintonía. Ya estamos listas para en esta semana concluir el Salmo 32, un salmo precioso que empezamos a estudiar la semana pasada y que en la voluntad de Dios vamos a concluir hoy. Este es un salmo que, como ya dijimos, tiene un caudal de enseñanzas para nosotras y tiene también un alto contenido doctrinal. Hay varias doctrinas que podemos ver aquí, pero una que es prominente y es de lo que trata el Salmo, es de la doctrina del perdón. Dijimos la semana pasada que el salmista David escribió primeramente el Salmo 51 y luego que no necesariamente la Biblia está escrita en orden cronológico, y que fue producto de su pecado con Betsabé. Él escribió allí pidiendo a Dios que le perdonara. Y aquí el Salmo 32 es un salmo que él escribe luego quizás de un poco más de reflexión, y demostrando y dándonos a nosotros a conocer su experiencia durante la época en que él había transgredido, en que él había pecado mientras él cayó, y el gozo de experimentar el perdón de Dios. Así que encontramos aquí la dicha y el gozo del perdón, como se titula en muchas de nuestras Biblias. Como dijimos, este también es de la autoría de David, el gran guerrero, el rey sobre Israel. Y hoy ya queremos ver un poco más en detalle los versículos que componen este salmo. La semana pasada dimos una vista a vuelo de pájaro, vimos la estructura, algunos aspectos que resaltan y que son de importancia. Hoy ya queremos entrar en el detalle de los versículos. Y en primer lugar, el salmista, luego de haber experimentado el perdón de Dios, él empieza el salmo con una nota jubilosa. Él dice en el versículo 1 del Salmo 32, bienaventurado, y lo repite 2 veces. Podemos notar el grado de alivio y de gozo que tenía el salmista, porque en sí, en hebreo, bienaventurado significa doblemente feliz. De manera que si él remarca 2 veces doblemente feliz, estamos hablando que él estaba desbordando de gozo por la felicidad que él tenía. De hecho, para demostrar la fuerza de su gozo, esto se pudiera leer, oh, cuán feliz, ¿verdad? Y eso es lo que él nos enseña a nosotros. Cuán felices somos, cuán bienaventuradas somos de poder contar y gozar con el perdón de Dios. Tenemos, amadas, un Dios perdonador y misericordioso. Y así él abre este salmo en una nota de júbilo, de alegría, lleno de gozo, expresando esa dicha de nosotras poder ir delante del trono de Dios y recibir el perdón que viene de parte de él. Y él dice, bienaventurado aquel, hablando de toda persona, de todo hombre, en hebreo aquel, en español aquí aquel, pero en hebreo es hombre, refiriéndose a la raza humana, no al hombre en masculino. Bienaventurado todo aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Él dice, esto que yo he experimentado, lo experimenta toda persona que confiesa su pecado a Dios, porque Dios ciertamente le perdona. Entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos versículos, el salmista David va a utilizar tres palabras importantes que mencionamos la semana pasada, que son en el versículo primero la palabra transgresión, en la segunda parte del versículo 1 la palabra pecado y en el versículo 2 la palabra iniquidad. Son diferentes formas, vamos aquí a bloquear, son diferentes formas de él hablar de la maldad y de la iniquidad suya, ¿verdad? Él habla de transgresión, de pecado y de iniquidad. La transgresión se refiere a nuestra rebelión a los preceptos de Dios. El pecado se refiere a errar el blanco de Dios. Y la iniquidad se refiere a la culpa. Somos culpables por pecar delante de Dios. Somos culpables de obrar con maldad. Y él dice que bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado y cuya iniquidad han sido perdonadas por Dios, han sido cubiertas por Dios, y ya Dios no nos culpa porque nos lava ciertamente con su sangre preciosa. Entonces, ¿qué hace Dios con nuestra rebelión cuando vamos delante de su presencia? Dice en el versículo 1, primera parte, que Él nos perdona. Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuya rebeldía ha sido perdonada. Bienaventurado aquel también cuyo pecado ha sido cubierto, dice en la segunda parte del versículo primero, y cubierto su pecado. Pero dice también, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, o sea, a quien Jehová liberta, a quien Jehová saca absuelto de su culpa, porque ha ido y ha confesado delante de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir David con este énfasis que él hace y con este juego aparente de palabras que él hace en el versículo 1 y 2? Que no importa, mi amada, el pecado que hayamos cometido. No importa la categoría que tú y yo le pongamos. Todo pecado es grave delante de Dios, porque no se trata de el pecado, se trata de la santidad de Dios. Así que por pequeño o grande que tú y yo juzguemos nuestro pecado, igual ofende con la misma intensidad. Vamos a ponerle aquí un bloqueo. De igual manera, ofende con la misma intensidad la gloria y la santidad de Dios. Entonces no se trata necesariamente del pecado, sino de la majestad de Dios, del dador de la ley. Aquí lo que está en cuestión no es el tamaño de lo que tú y yo hicimos, sino el hecho de que hemos sido rebeldes al mandato de Dios. Fue lo mismo que pasó en el jardín del Edén. Muchos dicen, bueno, le asignan a la fruta del árbol que se comió manzana, pero pudo haber sido cualquiera, no sabemos porque la palabra no da el detalle. Pero no es el hecho que comió del fruto, es el hecho de que desobedeció, de que transgredió la ley de Dios. Así que mientras algunos lo ven como algo insignificante porque dicen fue un fruto, no es el fruto. Es el hecho de que se transgredió, de que se rebelaron y de que no tomaron en cuenta el consejo y el mandato de Dios. Entonces no hay pecado, y eso es maravilloso, tan grande que Dios no nos pueda perdonar cuando venimos con corazón sincero, delante de Él, humilladas y postradas de corazón, a pedirle perdón para que Él nos lave con su sangre preciosa. Así que es una experiencia bienaventurada la que vivimos, la que tenemos, cuando hemos sido perdonadas
y libertadas de nuestra cárcel por el pecado de parte de Dios. Así que el prerequisito, como ya dijimos la semana pasada, para recibir el perdón de Dios es reconocer nuestro pecado y con corazón sincero, por eso dice en la parte final del versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que cuando vamos con corazón sincero en reconocimiento y aceptación de nuestro pecado, entonces Dios otorga el perdón. Así que su gozo era tal, el gozo de David era tal que él abre yendo directo al tema, yendo directo al asunto. Él había pecado y Dios le ha perdonado. Ahora él nos da los detalles de lo que le condujo a pedir perdón. ¿Cuál era su situación antes de pedir perdón? Y vemos que él confiesa que hubo un tiempo en el que él ocultó su pecado y no fue delante de Dios a confesarlo. Esto nos demuestra, mi amada, que aunque Dios sabe todas las cosas, a Él le agrada que tú y yo vayamos delante de Él en arrepentimiento y en reconocimiento de nuestro pecado a pedirle perdón. Fíjense que Él dice, mientras callé. La palabra mientras aquí nos indica que ciertamente hubo un tiempo en el que Él ignoró el pedir perdón a Dios, en reconocer su pecado. Dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hubo una acción, hubo un efecto sobre el hecho de que él no confesara sus pecados. Y ciertamente, mi amada, hay un efecto que se va a producir en nuestra vida cuando tenemos pecados ocultos, cuando tenemos pecados que no hemos traído a la presencia de Dios buscando el perdón y la restauración de parte suya. Entonces él confiesa que hubo una época de falsedad en su vida, en el que estaba como creyente viviendo un doble estándar, porque no se había arrepentido de su pecado, no lo había reconocido y no lo había traído delante de Dios. Y me teme, mi amada, que a menudo eso pasa igual en nuestras vidas, que estamos viviendo deliberadamente con pecados conocidos en nuestra vida, que no estamos trayendo delante de Dios porque nuestra intención no es apartarnos de Él, porque no nos hemos arrepentido del mal que estamos haciendo, del mal que hemos hecho, que hemos causado. Y la mano disciplinaria de Dios viene sobre nosotras, además de las consecuencias propias que trae el hecho de nosotras pecar y dañar a otro. Y el no confesar su pecado a Dios, ¿qué le produjo? ¿Qué ocasionó? Que él enfermara. Dice aquí que mientras callé, en el versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces él describe cómo estaba su vida, cómo estaba su cuerpo. La semana pasada leímos en otro salmo acerca de la condición de David. Mientras él callaba y escondía y anidaba el pecado en su vida y en su corazón. Entonces eso lo llevó a enfermar, y no solo eso, que la mano disciplinaria de Dios se agravara cada vez más sobre él, porque Dios jamás se amista ni disculpa el pecado. El pecado demanda juicio, demanda corrección, demanda sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Hay una disciplina por el pecado. Lo maravilloso es que podemos hallar perdón y el oportuno socorro cuando, arrepentida de nuestros actos, venimos y los confesamos delante de Dios. Así que David dice, hay una relación directa entre nuestras acciones y nuestra salud, entre nuestras acciones y nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad física, nuestra sanidad mental, nuestra sanidad corporal. La mayor parte, dijimos la semana pasada, de los problemas psicosomáticos de las personas son producto de problemas espirituales y morales que no han sido resueltos, ¿verdad? Así que la mano de Dios se agravó sobre el salmista, producto de él ocultar y encubrir su pecado.
Y en el versículo 5, el versículo más importante de este salmo, dice, mi pecado te declaré. Él está hablando aquí de confesión, de un cambio de actitud, de un cambio de dirección. Él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense aquí el contraste, ¿verdad? En primer lugar, él dice en el versículo 3 que mientras cayó, está hablando de encubrir su pecado. Sin embargo, aquí él dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Decidí destaparme, decidí presentarlos delante de ti, reconocer mi maldad e ir delante de tu presencia. Y en lugar de callar, como dice el versículo 3, mientras callé, él dice aquí, mi pecado te declaré, abrí mi boca y confesé, y no encubrí mi iniquidad, o sea, una acción contraria a la que él había observado durante algún tiempo y que no le produjo, obviamente, buenos resultados. Él cambió aquí de estrategia, se humilló delante de Dios, reconoció su pecado, lo declaró a Dios y dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, voy a confesar mi pecado, mi maldad, mi falta de erré el blanco, mi falta de hacer tu voluntad, perdón, ¿verdad? Mis transgresiones a Jehová, y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo, mientras uno calla, las cosas se ponen peores. No hay tal cosa que el tiempo todo lo borra. El silencio no se lleva los pecados, no cambia el corazón. Lo que lo cambia es confesar nuestras transgresiones, admitir nuestra culpa, nuestra iniquidad delante de Dios y ponernos a cuentas con Él. El pecado, mis amadas, tiende lazo y red, y es difícil salir de él, es imposible salir de él en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el socorro de Dios, la ayuda de Dios. Y para eso tenemos que confesar. Así que la confesión es importante delante de Dios. Ok, gracias por perseverar a pesar de que la conexión está cayendo. No sé qué tiene Periscope. Pero fíjense que si noté la semana pasada que pasó igual, y si en algún momento ven que se corta, porque vi que estaba cortado, obviamente por el problema de la conexión, pueden verlo a través de nuestro canal, porque nosotras de nuestra cuenta también lo estamos grabando y allí lo pueden ver completo en YouTube, ya sea accesando por YouTube o ya sea a través de nuestra página de internet en recursos y video, ahí lo ven completo sin interrupción. Así que vemos que la confesión es una parte integral e importante en la vida del creyente, no solo para salvación, porque es que la confesión es el reconocimiento, es admitir, ¿verdad? Y cuando vamos delante de Él para salvación, por eso la palabra pide, Dios pide que confesemos, le confesemos delante de los hombres, que confesemos que somos pecadores y a Él que le confesemos nuestros pecados. Así que cuando Él confesó, eso marcó el giro, el cambio en su vida. Mientras cayó, todo se agravó sobre Él y aún su verdor se volvió en sequedades de verano. Sin embargo, cuando decidió declarar y no seguir encubriendo el panorama de su vida y de su condición de salud mental, emocional, cambió por completo. Y el salmista aquí estaba asombrado. Él estaba conmovido de pensar que él pasó tanto tiempo callando, enfermándose, cuando lo único que tenía que hacer era venir delante de Dios y Dios al instante lo perdonó. Fíjense lo que dice aquí. Dije, estoy en la parte B del versículo 5, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así de fácil, así de sencillo. Porque lo único que se requiere es sinceridad de corazón. Y cuando vamos arrepentidas sinceramente delante de Dios, su perdón es instantáneo
y automático. No hay nada más que tenemos que hacer. Lo único que se requiere es sinceridad y confesión. Y dice aquí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos su gozo al exhortarnos y al decir, por eso orará a ti todo santo. Por eso debemos ir delante de Él y no retardar el ir a pedir perdón cada día delante de Dios por los pecados que reconocemos que cometimos y aún aquellos que por ignorancia o por omisión también pudimos haber hecho y de los cuales también somos igualmente culpables delante de Dios. Y fíjense, Él dice algo muy importante aquí. Por eso será pronto en orar a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Interesante. ¿Qué quiere decir aquí el salmista de ir delante de Dios, verdad? En el tiempo en que Él puede ser hallado. Bueno, está hablando antes de que la disciplina de Dios se agrave sobre nosotras por causa de nosotras no pedir perdón y confesar nuestros pecados. A eso se refiere. Fíjense que Él está explicando que mientras Él cayó, todo iba de mal en peor, al punto que Él estaba enfermo. Pero todo su panorama y su situación cambió tan pronto Él decidió confesarle a Dios sus pecados. Al hacerlo, Él experimentó la gracia liberadora del perdón de Dios, la comunión restaurada de Dios con Él en su vida. Y por eso Él nos urge a orar a Dios en todo tiempo, sobre todo pronto, durante el tiempo en que podemos ser callados. Vamos aquí a bloquear otro usuario, ¿verdad? O sea, antes que Dios tenga que intervenir para hacernos humillarnos y reconocer nuestro pecado y volvernos de nuestro mal camino a causa de que nosotras, por nuestro propio peculio y arrepentimiento, no venimos a Él. Así que muchas veces Dios nos da tiempo de que nosotras reflexionemos sobre nuestros caminos y volvamos a Jehová, como dicen Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos en el capítulo 3, versículos 21 y 22, y volvamos a Jehová. Tenemos que escudriñar nuestros caminos y pedirle a Dios que también nos escudriñe cada día en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo devocional, para ver, ¿verdad?, que Él nos revele aún aquellos ocultos que hemos hecho que no nos hayamos percatado. Quizás que lo hicimos mal, ya sea porque usamos un tono incorrecto, alzamos la voz, y hayamos herido a alguien, etcétera, ¿verdad? Entonces, antes que Dios tenga que intervenir a causa de que nos dio un tiempo en que nosotras viniéramos de nuestra propia voluntad, arrepentidas, a confesarle, y que entonces Él tenga que ahora poner su mano y su medida disciplinativa sobre nosotras para que nosotras podamos rectificar de nuestros malos caminos y volvernos a Él arrepentidas. Por eso dice el Salmo el versículo 8 y 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es un privilegio y una bendición de nosotras como creyentes, de que Dios haya fijado sus ojos sobre nosotras y que en amor Él nos guía. Así es, reina, hermoso es confiar en la guía de Dios. Y eso Él hace, Él nos enseña y nos hace entender el camino en que nosotras debemos andar. Pero fíjense como dice en el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Esa es la categoría en que nosotras caemos cuando nos resistimos al consejo de Dios. Cuando nos resistimos a arrepentirnos de nuestros pecados y traerlos en confesión delante de Dios. Caemos en la categoría de caballo y mulo sin entendimiento. Dice aquí que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces es la idea, tenemos que venir a Dios voluntariamente cuando sabemos que hemos pecado. Y aún por los pecados que podamos haber
cometido y de los cuales no estemos conscientes, y pedirle de todo corazón perdón a Dios, para que no sea que pasando el tiempo, al no hacerlo, la medida disciplinaria de Dios tenga que venir sobre nuestra vida y como a caballo y mulo sin entendimiento se tenga que agravar su mano sobre nosotras porque somos faltas de entendimiento, ¿verdad? Dice el Salmo 103, los versículos 8 en adelante: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¡Qué maravilla! No tenemos que temer venir delante de Dios, arrepentidas por nuestros pecados. No tenemos que tener temor de la disciplina de Dios, porque Él nos corrige con amor y nos enseña el camino por el cual debemos andar. Temor debe darnos cuando nosotras no venimos delante de Él arrepentidas, cuando nosotras insistimos en nuestro pecado, cuando el tiempo pasa y no nos doblegamos delante de Él, que entonces Él tiene que venir y ejercer su disciplina sobre cada una de nosotras. En ese plan no quisiéramos estar en las manos de Dios, porque dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con todo, aún así es mejor que estar en manos de los hombres. Por eso decía el mismo David: preferiría estar un día en las manos de Dios que 3 días en la mano de los hombres. Así que Dios es pronto para perdonar. Él es misericordioso, Él es tardo para la ira, y gracias a que es tardo para la ira, a pesar de que su santidad demanda justicia sobre el pecado, Él espera, dándonos la oportunidad que voluntariamente vengamos delante de Él. Mas cuando no lo hacemos, porque nos ama, nos disciplina y nos atrae por medio de tribulaciones y de pruebas, para hacernos entender, como dice aquí, el camino por el cual nosotras debemos andar. Según dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Decía David en otro salmo: enséñame, oh Jehová, tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y Él nos muestra, Él nos enseña su voluntad y el camino por el que nosotros debemos andar. Dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, pero no solo para el impío, obviamente, porque no está arrepentido de sus pecados, sino también del creyente que no se aparta del pecado y viene delante de Dios a pedir perdón. Es lo mismo que pasaba con David, ¿verdad? Entonces él dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Si obramos impíamente siendo creyentes, habrá muchos dolores en nuestra vida, tal cual experimentó el mismo salmista. Él lo dice por experiencia. Él lo dice por la suerte también de los que en verdad no han sido regenerados por Dios, de los perdidos. Pero dice, al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová. Leímos hace un momento en el Salmo 103. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Al hablar de justo y de recto, no está hablando de la justicia y de la rectitud por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos, sino está hablando de que somos justos porque Cristo nos ha lavado con su sangre y ha imputado su justicia sobre nosotras, y su misericordia ha sido con nosotras y nos ha vuelto a restaurar a la comunión con Él, y por eso entonces nos llama rectos de corazón, o sea, a los perdonados y restaurados por Dios.
a los perdonados y restaurados a su comunión y a su voluntad. Su voluntad siempre será nuestro lugar seguro. Amén. Pudiera a veces ser difícil, pero Él es nuestra paz. Amén, reina. Ciertamente estás dando en el punto. Así mismo es. Así que vemos que esta doctrina de el perdón, el requisito de la sinceridad, del arrepentimiento, de la confesión y del perdón automático de Dios sin obras meritorias de nuestra parte, está en completa consonancia con la doctrina de la salvación por gracia. Nuestra vida cristiana empieza por gracia y termina por gracia. Entonces, Dios nos perdona por su gracia. David no hizo nada. Él no tuvo que ir a rezar 10 Padre Nuestro, a caminar 3 millas o 20 kilómetros. Él no tuvo que ir a dar a los pobres, no. Era una condición del corazón, es una condición del corazón lo que Dios busca en nosotras. Un cambio de actitud, un reconocimiento de nuestras faltas. Y tan pronto eso ocurre para salvación, Cristo nos salva. Tan pronto entendemos que somos pecadoras y confesamos nuestro pecado a Él, que contra Él hemos pecado. Fíjense, todo esto era producto del pecado que Él había cometido con Betsabé. Él hubiera podido ir a pedirle perdón quizás a Betsabé, mas no hubiera sido de corazón, porque entender que hemos pecado contra otro implica que entendemos que hemos pecado primeramente contra Dios. Recuerden que el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo. ¿Verdad? Primeramente contra Dios, contra el cielo y contra ti. Le dijo él a Dios antes de ir luego y decir, iré y le pediré perdón a mi Padre. Entonces pecamos primeramente contra la santidad de Dios. Pero cuando no tenemos a Cristo como nuestro Salvador y reconocemos que hemos andado de espalda a Él, que no lo hemos hecho el Salvador y el Señor de nuestra vida, y le rendimos nuestro corazón de manera sincera, amén, el perdón, muertos en delito y pecado, nos hace agradecer más su salvación. Así mismo es. Entonces, Él nos salva sin obras meritorias. Como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Nadie se puede ganar la salvación y el perdón de Dios. Y vemos aquí también que lo único que cambió fue la actitud del corazón de David. Él callaba, él escondía, él no confesaba, pero llegó el punto entre que la disciplina de Dios fue tal y su malestar fue de un grado tal que él no tuvo más que reconocer su culpa, admitirla delante de Dios, confesarla y pedirle perdón. Por eso todo cambia del versículo 5 en adelante, cuando él dice, mi pecado te declaré, no encubrí más mi pecado, confesé mis transgresiones a Jehová e inmediatamente tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso es saber, amadas, que tenemos un Dios perdonador, que tenemos un Dios justo, que no deja pasar el pecado desapercibido, sino que inmediatamente nos corrige para que no sigamos viviendo perdidamente en nuestros pecados. Así que tenemos que tener una actitud de confesión. Dice el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Aunque la disciplina de Dios sea con nosotras, Él es nuestro refugio. Y su disciplina nunca es para mal, nunca es para destruirnos, sino para restaurarnos, para corregirnos y ponernos nuevamente en el camino recto y de la justicia. Dice, con cánticos de liberación me rodearás. Jehová es tu escondedero y el mío, amada. Si hay algún pecado en tu vida, confiésalo a Dios, reconócelo delante de Dios. No se trata de tu apreciación del pecado. Se trata de la voluntad y de lo que Dios ha dicho acerca del pecado. Tenemos que confesarlo y apartarnos de él, y Dios extenderá su misericordia para con nosotras y su perdón.